Dios bendiga al pueblo de Dios y a los amigos que nos escuchan. Este es su programa Orientando a la Familia con la hermana Carmen Isara Ruberté, y el cual hoy tengo de invitado al hermano Rodríguez. Amén. Rodríguez, saluda. Amén. Dios le bendiga a todos, pueblo del Señor. Un gusto estar a través de este canal de bendición, ya que el Señor nos permite estar una vez más aquí delante de su presencia, un día más de vida, en el cual agradecemos que Dios es bueno. Un saludo, y mi nombre es Heriberto Rodríguez. Un gusto estar con la hermana aquí, nuestra hermana Carmen, una sierva de nuestro Dios. Amén. Que está ahí siempre bendiciendo con una palabra. Ok, estaremos comentando relacionado al tema No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Refiriéndose a que no es el profeta, no es el siervo, no es el varón, no es el pastor, no es el evangelista, sino Dios. Y dejamos aquí al hermano. Amén. Este, Yo creo que la palabra, dice la palabra a nosotros nos ordena y nos dice de que predicar esta palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y yo sé que usted que nos está escuchando, si tiene un oído para escuchar la palabra del Señor, si abre su corazón para escuchar el mensaje que Dios tiene para usted, la palabra tiene poder. Poder para transformar su vida, su familia, su corazón. La palabra tiene poder, amén. Así que nosotros solamente somos portadores de este mensaje. Eh, Vamos a comenzar con una historia muy linda, historia muy famosa en la Biblia, y es acerca de los grandes, hay varios hombres de Dios, Ujú, grandes hombres de renombre en la Biblia, por ejemplo, como lo es Elías, como lo es David, como lo es Moisés, ujú. hombres que marcaron el transcurso del Antiguo Testamento y que hasta el día de hoy, en este siglo que estamos, siguen resonando esos nombres a través de la palabra. Amén. Entonces, eh, voy a leer un poco la historia. Dice la palabra del Señor eh, en Primera de Reyes, capítulo 18, en el 20. No vamos a leer en sí toda la historia porque esta historia cubre desde lo que es en el capítulo 18, capítulo Ujú. 19. Es muy amplio como el profeta Elías muestra un reto y le hace saber al pueblo de Israel quién es el Dios verdadero, porque dice la palabra del Señor que este pueblo claudicaban en su pensamiento, o sea, tenían una confusión, quién era el Dios verdadero, si Baal o Jehová. Pero bueno, dice en el Salmo, perdón, en el Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, dice, entonces acá leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y si, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal son 450 hombres. Désennos, pues, dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y vemos acá a un hombre de fe. Ujú. Porque créamelo, hermana Carmen, que para hacer un reto de esto, realmente tienes que tener la confianza y la fe de que tu Dios te va a responder. Amén. Entonces, sabemos que no hay Dios verdadero fuera de Él. Él es el único Dios que está sentado en ese trono de autoridad. Y Elías acá dice que el pueblo estaban confundidos porque se habían olvidado del Dios eh, poderoso que los había sacado de esclavitud, que había hecho prodigios y de generación en generación se fue perdiendo Ujú. eso.
Entonces aquí están en una confusión más Elías, que Elías creía que era el único, hasta ese momento Elías creía que era el único profeta Es lo mismo. que había quedado. Más los profetas de Baal eran 450 profetas que tenían a Baal como Dios. Sin embargo, Elías les hace el reto y les dice, ok, vamos a ver quién de los dos es Dios. Vamos a ofrecer un sacrificio. Reúnen a Acab, rey de Israel en ese momento, reúnen al pueblo y lo llevan al monte Carmelo para ofrecer un sacrificio. Ujú. Y me encanta la historia porque aquí hasta Elías empieza a reírse de esta gente, porque empiezan cuando hacen el altar, ¿no? Para ofrecer el sacrificio, empiezan a danzar, dice que comenzaron desde la mañana, llegó el mediodía, gritando, saltando, cortándose, porque según su Sí, ritual, zurritos, su sí. rito era hasta que la sangre se derramase. Ajá. Entonces, vienen y nada, y Elías allá se reía y decía, ¿será que su Dios está distraído? ¿Será que su Wow. Dios está dormido, que no los escucha? Y nada, duró hasta que llegó el momento de presentar el sacrificio. Y no hubo, dice, Dios que Ujú. respondiese. Exacto. Mas cuando vemos viene Elías, y para hacer un poco más yo creo que para ser un poco más preciso en la hora de ofrecer el sacrificio, dice, ok, si ustedes van a creer que yo puedo hacer algún tipo de magia acá para que este fuego se encienda, no, vamos ahí, mandó al pueblo a llenar tinajas de agua y a traerlos y a llenar, hizo una zanja alrededor del altar donde se iba a ofrecer el sacrificio y empapó de agua todo el altar para que ellos entendiesen de que no había allí ningún tipo de truco, sino que si era Dios el que iba a responder, iba a haber señal. Hasta las 12 piedras. Allí representando las 12 tribus de Sí, Israel, ¿verdad? sí. Y entonces miramos a este hombre que clama y le dice, Señor, si eres tú, Jehová, el Dios de Israel, y yo, si soy yo el siervo tuyo, honrame, ¿no? En otras palabras, Ujú. honrame. Y dice que de repente cayó el fuego y hasta lamió la agua que había en la zanja. Y todo el pueblo cayó. Yo me imagino, ¿verdad? Los primeros que estaban, los primeros profetas que estaban invocando a sus dioses, ¿verdad? El cómo ellos hasta sacrificaban su propio cuerpo, cortándose para que la sangre corriera. Y Elías mofándose, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con sus dioses? ¿Estará dormido? Pero no respondían porque verdaderamente no era el Dios que le servía a Elías. Mas, sin embargo, cuando Elías prepara, ¿verdad? Todo el holocausto, todo el altar que iba a hacer, lo hizo de una forma para que aquellos que estaban viendo vieran, wow, pero esto tiene hasta agua. Mas, Interesante. sin embargo, cuando le invocó a Dios, vemos, ¿verdad?, cómo Dios respondió y aquello quedó, bueno, los profetas quedarían así, como quien dice, este sí es Dios, Este Dios verdadero. es el Dios verdadero. Ujú. Bueno, y es, bueno, respecto al tema que se trae, que Ujú, no eres tú, soy yo, ujú, es que el enfoque está en que realmente, aunque estos hombres, por ejemplo, Elías, un hombre que dijo, que clamó por lluvia y llovió, clamó por fuego para que Dios diera una señal y descendió fuego del cielo. ujú. Hombres de autoridad. O sea, no podemos a veces ni compararnos con estos siervos de Dios, o sea, hombres de fe, hombres de autoridad. Sin embargo, por muy usados que seamos nosotros, no podemos engañarnos. No, No podemos quererle robar la gloria a Dios y hacerlo nuestra, porque ese es el error, hermana Carmen, de muchos siervos de Dios hoy en día, que hoy dicen que yo soy el hombre de prodigio, que yo soy un hombre de señales, que yo soy un hombre de milagros, que a través de mí se levantan los muertos, a ujú. través de mí el cáncer es expulsado, que yo donde voy hay miles de personas reunidos porque la unción que Dios ha puesto en mí.
No se trata de eso. Dice la Biblia que el que se exalta, Dios lo humilla. Y el que Exacto. se humilla, Dios lo sabe. Dios lo exalta. Y vemos acá a Elías, de que es un hombre usado por Dios. Sin embargo, cuando este hombre lleva a los profetas de Baal a cierto lugar, porque les dice al pueblo, les dice, no dejen ir ningún profeta de Baal, sino que lo Ujú, llevaron a cierto lugar y allí los ujú. acabó a todos, sacrificó a todos, o sea, los desgolló, dice la palabra, así, Wow, tiene que ser, acabó. ¿verdad? Tremendo valor que él tenía, porque degollar a tantos profetas. Wow. Y que los tenía que hacer, lo tenía que hacer. Ujú. Aleluya. Y vemos, ¿verdad? Como sin embargo, cuando Jezabel se entera, le manda aviso diciéndole, ¿verdad? Ujú. Que ella le iba a hacer lo mismo que él le hizo Sí, a los profetas de ellos. Mire, y Elías huyó, sí, le dio miedo, sí. Ujú. eh, porque lo que pasa es que el poder no era de Elías, Claro, el poder era de Dios, por eso correcto, es que es el tema, no era Elías, era Dios, era era Dios. Jehová de los ejércitos, el que tenía el poder. Claramente, él estaba usando su instrumento, que era Elías, pero Elías, como humano, ahora estaba con miedo de unos rumores de una mujer, de una mujer. Yo Sin no- embargo, derrotó y engolló a 400 dólares, ¿verdad? Ujú. Así que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que no importa cómo Dios nos utilice, Ujú. como decía el hermano Rodríguez, ¿verdad? Que hay personas que dicen, no, yo soy el que estoy haciendo esto. Yo soy mira, yo pongo las manos y los demonios salen. Yo pongo las manos y se sanan los enfermos. Yo pongo Solo el yo. yo, Ujú. sí. Pero no están conscientes de que no son ellos. Nosotros somos los instrumentos, pero el que lo hace es Dios, el Dios Todopoderoso. El mismo Dios, aleluya, que le dice a Elías, ¿verdad? Que por qué estaba, ¿verdad? Allí, huyendo. Ujú. Es interesante. Vamos a leer en el 18 Primera de Reyes, capítulo, perdón, vamos a leer en el 19. Ya leímos Ujú, una parte de capítulo 18 20 ya lo leímos. Vamos a leer, porque esto es lo que usted está hablando ahorita, hermana Carmen. ujú, Vamos a leer para que los que escuchan tengan muy claro esto. Y escuchen, cuando a veces hay un poco de confusión y dice, pero ¿cómo es posible que la Biblia dice no matarás? Porque a veces hay un poco de preguntas. Y Elías desgolló a todos estos. Bueno, recuerden que este tipo de naciones eran naciones muy sanguinarias. ujú. En lo que es la creencia de, por ejemplo, con Baal y todo, habían tan sacrificios humanos. En Dios nunca ha tolerado el sacrificio humano. No. Mas estas naciones paganas llegaron a ofrecer hasta niños en sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que antes de que Elías hiciera lo que hizo con los profetas de Baal, Ujú, Jezabel ya había mandado a matar a todos los profetas de Dios. Si por eso en el versículo 20 Elías dice, solo yo he quedado de todos los profetas, porque como Acab era un mandilón, que esta frase la usa mucho en México, o sea, que ujú, no era él la cabeza del hogar, del reino, sino que Jezabel era la que daba las órdenes. Y Acab, siendo uno israelita, siendo uno de los que Dios le libró y hizo prodigio por medio de sus padres, ujú. permitió que a esta mujer, Jezabel, matara a todos los profetas de Dios. Ya había acabado con todos ellos. Entonces, Elías, recuerde que en el Antiguo Testamento se aplicaba mucho también lo que es la ley del talión. Ojo Sí, por ojo, y diente por diente diente. por diente. Entonces Elías llevó y aquellos hombres los acabó porque ya le habían hecho lo mismo al pueblo de Israel. Israel no ataca sin que lo ataque. Ese es el dicho que tiene Israel. Y hasta el Ujú. día de hoy tienen ese mismo pensar, según ellos. Bueno, vamos a leer el capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice, aquí dice en el encabezado, Elías huye a Oret. Acá dio a Jezabel la nueva
de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, perdón, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego que un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de aguas, y comió y bebió y volvió a dormirse, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Bueno, para ir pasando a otra línea, hermana Carmen, solo quiero expresar un poco acerca de lo que le pasó a Elías. Y esto es, no eres tú, soy yo. Ujú. La Biblia dice que nuestra lucha no es carnal, sino contra potestades, principados, gobernadores en las regiones celestes. No es con nuestra, le dijo el Señor, Pedro, guarda tu espada, porque esto no es con espada, esto es con el Espíritu Santo. Esto no es con fuerza, esto es con el poder del Altísimo, esto es con el poder del Espíritu Santo, no es con espada. Guárdala, Pedro, cuando le mochó la oreja al romano. Ujú. Este, Vemos acá que el hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo, que clamó por lluvia, llovió, lo vemos acá debajo de un enebro, cansado y huyendo, temiendo de una mujer que le había lanzado una amenaza, Y le dijo al Señor que le quitara la vida. que le quitara la vida. Imagínense, Ujú. es tremendo, ¿verdad? Entonces vemos esta situación y, y que quede claro como siervos de Dios, que Ujú. nos quede muy claro, de que es que nosotros la Biblia hasta nos llega a llamar siervos inútiles, porque somos vasijas de barro. Nosotros tan solamente somos usados por Dios. Jesús dijo, y esto es una expresión de Jesús, Ujú. dijo, sin mí Nada podés hacer. nada podéis hacer. Entonces, quien pone la fuerza en nosotros es Dios. Es Dios. Y David lo reconocía. Decía que clamaba también por las fuerzas como las del búfalo, porque David decaía. Sí. Y también podemos entender que quien pone, dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valor, amor y dominio propio. ¿Qué le pasaba a Elías? Elías ya no tenía ni valor, ni fuerza. Allí estaba decaído el hombre de Dios, el profeta, temiendo morir. Imagínense, hermano Carmen. Cosa, ¿verdad? Pero fíjate, es que el Señor también deja ver la parte humana. Ajá, La parte humana que nosotros pues somos débiles y que tenemos siempre que depender de Dios, en todo tiempo. siempre, porque van a llegar esos momentos donde los rumores, porque fíjate que le llegó el rumor de Jezabel, Ujú. porque él nunca dio con Jezabel ahí, No, sino fue el rumor. Y sin embargo, él deseó hasta morir, le dijo al Señor que le quitara la vida, pero aún así, ¿verdad? Se le presenta el ángel y le dice, come porque largo camino te largo camino resta, te resta. largo camino te Ujú. resta. ¿Por qué? Porque el Señor quería seguir usando a Elías, al profeta, Ahí, pero reconociendo que él no era sino Dios. Dios. Claro, Ujú. claro, porque imagínese, hermana Carmen, cuando vemos aquí, el ángel le da de comer. Ujú. Y mire, qué interesante, porque dice que con la comida que comió el ángel, caminó 40 días por el desierto. Wow, tremenda comida. ¿Se imagina usted ese tipo de comida que Sí, viene del cielo? fortalecido. Fortaleza, fortaleza. O sea, se levanta y camina 40 días hasta que llegó a cierto lugar
donde se metió en una cueva y donde Dios lo vuelve a llamar. Elías, Elías, ¿qué haces allí? Pero bueno, es muy interesante de que entendamos esto. No es con nuestra propia fuerza. No, No es con nuestra propia fuerza. Tampoco nosotros somos el que tenemos el poder. no. No eres tú, No eres tú. ni soy yo. Ujú. Es el Es él. Dios Todopoderoso, El gran yo soy. el gran yo soy. Pero bueno, creo que vamos a seguir para que esto se vaya Ujú, enriqueciendo más. Vamos a ir a Éxodo ujú. 3. Si lo puedo encontrar ahí más rápido, hermano. Éxodo 3 hay una historia muy linda que nosotros tenemos que tener muy presente también. Y esto es eh, el llamamiento de De Moisés. Moisés, Hoy, sí. yo por eso al principio le decía, hermana Carmen, que de estos grandes hombres de renombre. Y usamos a Moisés, usamos a Elías Ujú, en este mensaje que Dios nos dio. Estuvimos orando. ujú, Porque nos da a entender de estos grandes liderazgos. Primero que nada, si miramos a Moisés, miramos un tremendo líder, un intercesor. ujú. Si miramos a Elías, miramos un tremendo profeta. Wow. Oiga, esto, hermana Carmen, y es interesante, no vio la muerte. Ese hombre fue levantado en un carro de fuego. Entonces, hablamos de ellos porque ellos creo que son un claro ejemplo de que no es en nuestra propia fuerza, sino es Dios siempre glorificándose a través de que sea liberando a su pueblo, trayendo sanidad a su pueblo, Ujú, trayendo abundancia a su pueblo, de todo, pero siempre sea Dios llevándose toda la gloria, que la gloria siempre es para Él. ujú. Entonces vemos en Éxodo 3 que como encabezado acá dice llamamiento de Moisés. Si gusta leerlo, hermana Sí, Carmen, sería una bendición. apartando, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que está esta tierra santa es. Amén. Amén. Vamos a meditar un poco en esta para aprovechar un poco, porque luego vamos a pasar al 14. Primero, hablemos un poco de Moisés, hermana Carmen. Cuando miramos a Moisés, Moisés, el libertador, Ujú, y esto en ningún momento nos vamos a salir del tema. No eres tú, soy yo, dice el Señor. amén. Es Él. Ok, miramos a Moisés que nace en Egipto, Egipto. pero escuche, nació bajo un poder faraónico en Egipto, bajo el faraón. Pero algo interesante es que Moisés no era esclavo, No, porque Moisés fue adoptado por la hija del del faraón. faraón. Pero él fue crecido por su propia madre. Bueno, esta historia es hermosa, pero bueno, Hermosa. no tenemos el tiempo ahorita para explicarla. Pero ya con el propósito de Dios, este hombre nace y es crecido, bueno, enfocado siempre al amor por su pueblo Israel, aunque adoptado por la hija del faraón. Pero cuando Moisés sale de Egipto huyendo, porque dice que en una ocasión estaban dos Ujú. israelitas peleando, Y mató a la egipcia. mató al egipcio y luego ve que están peleando dos israelitas y él los quiere separar. Este,
y le dice, ¿acaso tú, quién te ha puesto juez en medio de nosotros o defensor para que tú vengas acá a dar los órdenes, ¿no? Ujú. O quieres hacerlo lo mismo que le hiciste al egipcio. Y sale de Egipto huyendo, llega hasta cierto lugar por el desierto donde ahí llega a la casa de Jetro. Y bueno, la historia es larga y dice que pues nada, ¿no? Contrajo matrimonio con alguna de las hijas de su suegro Jetro. Ujú. Y estando allí, eh, nada, brinda servicio a la casa de Jetro, está trabajando, Con las ovejas. ajá, con las ovejas y todo, y de repente, mire qué interesante, hermano. Yo siempre he dicho esto, si tú te consideras un líder, Dios ya ha comenzado a trabajar contigo y las características del líder que tienes ya se logran a ver antes de que Dios te llame al ministerio. Correcto. Porque vea, Moisés, antes de ir a pastorear más de 5 millones de personas en el desierto, Ujú. sin contar, dice la Biblia, a las mujeres y a los niños, Moisés ya había pastoreado ovejitas. Sí. Él ya sabía cómo llevar a la gente a donde había agua. Él ya tenía una sabiduría de cómo guiar ese pueblo, en qué lugar ponerlos para que se sintieran un poco más seguros. Ujú. Dios ya había lidiado con eso con Moisés, ya le había dado un conocimiento de cómo lidiar con los animalitos. Y eso es antes de que Dios lo llamara a liberar al pueblo de Israel. No sé si quiere añadir un poquito más de eso. Sí, sí, ¿cómo diría? Es como una antesala, ¿verdad? Que él va preparando con ciertas características Ujú, que es como, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? De acá, cuando mi mamá fue costurera. Y entonces ella me daba a mí tela y me decía, haz lo mismo que yo, pero para los muñequitos. ujú. Y entonces yo me fui, ¿verdad? Preparando en esa labor, en esa costumbre de hacer trajecitos para muñecas y después los hacía para mí misma. Mm. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces soy costurera. Oh, Asimismo pasa con Moisés. Cuando Moisés empezó, ¿verdad?, a pastorear estas ovejas, el cómo, ¿verdad?, él las cuidaba. Y me imagino que las cuidaba también de ciertos animales, ¿verdad?, que no las fueran a agredir. Así que por eso es que entonces el Señor lo llama, porque es que el Señor sabe todas las cosas. El amén. Señor, Ujú. desde que Moisés fue, ¿verdad?, echado en la canoita, ¿verdad?, que fue por el río, ya Moisés estaba apartado para ser el líder que fue. Amén, que Dios llamó. Ujú. Y vemos, vamos a leer Éxodo 3:14. Vamos a leerlo. Y dice, y respondió Dios a Moisés, y respondió Dios a Moisés, y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Yo soy. Ah, ¿Sí me entiende ahí, verdad? O sí, sea, estamos en el mensaje de yo soy. yo soy. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, y es interesante ver acá que antes de que Moisés comience su liderazgo, antes de que Moisés emprenda el camino a Egipto, Dios le dice, déjame dejarte claro algo, Moisés. Ujú. Yo soy. El que Yo soy. soy quien va a liderar a ese pueblo. Exacto. Yo soy quien va a estar contigo. Yo soy quien va a ir y voy a enfrentar a Faraón. No eres tú, Moisés. No Ujú. es en tu propia fuerza, Moisés. Entonces, porque cuando vemos la historia, hermana, acá, es que usted se da cuenta de que Moisés, cuando el Señor le hace el llamamiento, Moisés empieza a ponerle a Eh, Dios Las tantos excusas. pero. Sí, excusa. Soy tartamudo. Ah, ahí está. Soy tartamudo. No puedo. Soy tartamudo. Sí, y empieza a decirle o sea, sus excusas y le empieza a decir,
no puedo hablar, ¿qué van a decir? Como imagínate, yo, en otras palabras, yo salí huyendo de Egipto, si voy allá me matan, ¿qué van a decir? Yo no soy un hombre de palabras fáciles ni Ujú, nada. Y pues obviamente Dios ya lo tenía estructurado todo y pues ya había preparado de la misma forma a Aarón, ¿verdad? ujú, Hermano de Moisés. Entonces, para que fuera Aarón, también hablando por Moisés, lo preparó todo. Quiero dejarle claro, hermana, porque yo sé que hay muchos siervos de Dios escuchando el ujú. mensaje, siervos que ya ejercen un ministerio muy fuerte, que Dios los usa grandemente. Y quiero dejarles claro de que el secreto está en esto, de que si quieres meterte más con Dios, si quieres subir de nivel con Dios, tienes que humillarte. ¿Por qué? Porque este es un secreto bíblico, hermano. La Biblia dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Ujú. Y el que se humilla, Yo lo Dios le exalta. exalto. Mira, mira, varón, mira, sierva, que tú estás escuchando este Ujú. mensaje. Te diré algo. Siempre donde quiera que llegues, donde quiera que vayas, sea el Señor exaltado y no tu nombre. Yo ahora, hermana Carmen, me asombro. Ujú. Porque ahora ya no se llaman siervos de Dios, sino que el profeta, el doctor, el licenciado. Y por Sí. allá, mire, llegan y me contaba un predicador que es amigo mío. Ujú. Me decía, siempre que yo llego a cierto lugar, me dice, me ponen, hoy tenemos el privilegio de recibir al profeta, apóstol, el doctorado y no sé qué. Y allá al final dice, el siervo del Señor. Tantos títulos, si realmente dice, y yo me quedo asombrado porque yo no soy esa persona. Entonces, muchas veces no es que nos conozcan a nosotros. Muchas veces no es que nos escuchen a nosotros. Porque en realidad nosotros, hermanas, no tenemos nada para la gente. Nada. Nada. Es Dios. Amén. Amén, amén. Exactamente. Son los títulos, ¿verdad? Que hoy en día la gente exalta. Ujú, Y a veces verdaderamente hay un varón de Dios. Tan lindo que se oye, varón de Dios, siervo de Dios, sierva de Dios. ujú, eh, eh, Esas palabras, porque son palabras, porque siervo significa esclavo, ¿verdad? ujú. Y somos esclavos del Señor, libres en el Señor, pero somos esclavos de Él. Gloria a Por Dios, amor, amén. por amor. Ujú, Y entonces vemos esta historia de Moisés, ¿verdad? Cómo él le dice, ¿verdad? De que él no iba a poder porque él era tartamudo, pero el Señor era el que iba a hacer. Solamente él lo que tenía era que obedecer. Y obedece. nosotros lo que tenemos que obedecer el mandato de Dios. Y nosotros, mira, a mí me pasa mucho que a veces yo estoy en mi casa eh, y el Señor me pone en mi mente, en mi corazón, una familia, Ujú, vete y visítala. Y también le vas a llevar unos encarguitos. Y yo digo, pues voy a recoger estos encarguitos ujú. y voy. Yo no llevo ningún mensaje en el momento, pero cuando entonces yo llego, porque estoy obedeciendo el llamado de Dios, cuando yo llego, que escucho a la persona que le digo, hola, ¿cómo está? Mira, aquí te traje esto. Entonces la persona comienza a hablarme y entonces el Señor pone en mi mente, en mi corazón, aquella palabra que yo le tengo que decir a esa persona. Pero que Dios tenía que hacer, obedecer la palabra de Dios, porque no soy yo no tengo nada para darle, pero sí el Señor tiene para usted que nos está Amén. escuchando, palabra, ¿verdad? Palabra que le edifica, palabra que usted está esperando, Ujú. ¿verdad? Y Moisés, pues, él tenía que ir y simplemente hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿A nombre de quién tú eres? Pues del gran yo soy, Ah, casi nada, del gran yo gloria a soy. Dios. ¿Qué más con eso, verdad? Ujú. Dios mío, yo siempre he dicho de que ser un siervo de Dios es mejor que tener un puesto en el poder político. Es Exacto. mejor, o sea, esto es más grande, esto es más bello, por ejemplo, pero no quiero que nos perdamos mucho, Ujú, yo creo que lo mismo que usted estaba diciendo, ujú. de que no tenemos nada. Pero Nada. mire qué interesante, hermana Carmen. Moisés llega delante mira la visión, una zarza ardiendo, Ujú. y dice, hay algo.
que me llama la atención. Veo una zarza ardiendo, pero lo que más me llama la atención es que esta zarza no se quema. No. Entonces iré ver esta gran visión, dice Moisés. Cuando se acerca, el Señor le dice, Moisés, no te acerques más. Le dice, porque el lugar donde estás pisando, tierra santa, es. Y no es que tan solamente, dice que era el monte de Dios, pero escuchen esto, era porque la presencia de Dios estaba allí más que todo. No tan solamente era por el terreno, el lugar, sino porque el Señor estaba en ese lugar. Entonces, y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. O sea, en pocas palabras, Moisés, escúchame, Ujú. escúchame esto. Hay límites, hay límites, ¿Hay límites? hay límites. Claro. O sea, le dice, Moisés, si quieres tú, servirme, primero escucha una cosa. Y Moisés sabe reconocerlo, porque cuando Moisés empieza a decirle, Señor, es que no puedo hablar, Señor, mira que esto me impide, que el otro, y me empieza a poner tantas trabas. Moisés, en cierto punto, viéndolo de una manera de humildad, él reconoce de que él no tiene un potencial. Ujú. Sin embargo, el Señor dice, no, por eso te escogí, porque yo no quiero un altivo que vaya allá al faraón diciendo que mira, que yo acá, que yo, mira, musculoso, soy un hombre de Ujú. guerra, como, Sí. y le dice, no, por eso te escogí, porque quiero glorificarme, para que ese pueblo me exalte por medio de ti. Ujú. Porque siendo un hombre tú, que no eres tan fácil para hablar, yo voy a hablar a través de ustedes, voy a hablar a través de Aarón, para que sepan de que soy yo quien los va a librar. Entonces, pero este gesto de humildad que Moisés muestra, viéndolo así, se relata mucho en la Biblia, porque Gedeón también, varón esforzado y valiente, y Gedeón se queda como que, ¿a quién le están hablando? No soy ni esforzado ni valiente. Entonces, Dios escoge a hombres de que tan siquiera no creen ni que ellos tienen un potencial. Ojo, que Dios no es, que no, que Dios muchas veces no se glorifica en aquellos prepotentes, Ujú. aquellos que dicen de que yo acá, que yo allá, que yo soy esto, que yo soy lo otro, y nunca le dan la gloria al Señor, hermana Carmen. No. Entonces, segundo punto, Moisés, si vas a servirme, si vas a atender el llamado que yo te voy a dar, reconoce una cosa, yo soy santo. Yo soy santo. Si me vas a servir, apártate. Porque la palabra santidad lo que significa es Apartarse. apartado. Apartarse del pecado, apartarse del mundo, estar dispuesto a servirle a Dios y dejarse usar por Dios, pero reconocer de que Dios no te va a usar porque Dios no puede usar una vasija sucia. Amén. Wow. Lindo, ¿verdad? Wow, sí, tremenda, tremenda, Interesante. tremenda. Ujú, ¿Eh? Y así, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Cómo Moisés pues sigue, ¿verdad? El mandato que Dios le dio y se presenta donde el faraón y allá le dice que quien lo envía es el gran yo soy, el gran yo el soy. gran yo soy. O sea, que desde un principio él dijo, no, yo no vengo, yo vengo en mi nombre, no, no, yo vengo en el nombre del gran yo En el soy. nombre del Él gran yo soy. reconoció desde un momento que todo el tiempo, cuando se dieron las 10 plagas, ¿verdad? Y cuando salieron de Egipto por el desierto, todo el tiempo él le daba la gloria a Dios, a Dios. Y Dios, ¿verdad? Se glorificó cuando los cuidaba, ¿verdad? Dándole una nube y una columna de fuego en el desierto. O sea, que cuidó. Mas, sin embargo, ¿verdad? Vemos que en un momento dado Moisés se molestó con el Ujú, pueblo, sí. se molestó y le llegó a decir, ¿verdad? Al Señor, wow, porque se molestó, porque aquel pueblo no era fácil de llevar, no era fácil, pero él lo pudo llevar y vemos, ¿verdad?, cómo se enfrenta al Mar Rojo Ujú. y estaba el ejército detrás del faraón. Mas, sin embargo, ¿verdad? Él una vez más obedeció a Dios cuando el Dios le dice, dile a mi pueblo que marche, ¿verdad? Y él estiró la vara y el mar se abrió. Se Y abrió. ellos pudieron pasar en seco. Ujú.
Y vemos, ¿verdad?, que cuando el ejército del faraón también iba a entrar, atrevido, ¿verdad? Atrevido, iba a entrar también al mar, vemos como el Señor cerró ese mar y quedaron todo el ejército y sus carros y sus caballos allí dentro del mar. Ujú. Pero Dios era quien lo hacía, utilizaba a Moisés. Moisés era obediente al llamado, pero siempre dándole la gloria al Dios Todopoderoso, Todo el tiempo, todo ¿verdad? el tiempo, todo el tiempo. Así que, ¿verdad? Podemos pasar también a David, A David, otro siervo. a otro siervo, de cómo David nos enseña, ¿verdad? David, pues, un muchachito joven que también estaba siendo educado, o sea, que él se estaba preparando con las ovejas. Cuando dice que el león y la oveja, adiós, el león y el oso venían a tratar de matar a sus ovejas y él con las propias manos lo mataba. Ujú. ¿Qué le daba esa fuerza? Jehová. Ahí Exactamente. estaba el Dios de ellos. Y mira qué interesante, ya nos queda poco tiempo, hermanos. Sí. Yo creo que es muy enriquecedor este tema, estos puntos. Ujú, Eh, pero antes vamos a tocar un poco, unos 6 minutos de lo que es David. ujú, Después oramos, porque yo sé que vamos a orar por sus vidas, por nuestras vidas, para que Dios nos siga usando. Eh, Así rápidamente, dice la Biblia que Isaí era un hombre que tenía varios hijos. Y cuando Saúl desobedece a Dios, note esto, Saúl nunca fue escogido por Dios, fue el pueblo, el porque pueblo. fueron los israelitas a Saúl y dijeron, queremos un rey como las demás naciones. Vienen, esta historia es larga, y escogen a un rey, y bueno, pues ya pues Dios permitió que fuera Saúl, pero note la diferencia. David Dios le llama conforme al corazón de Jehová, pero a Saúl no. No. Ahora, ¿por qué? Porque dice el Señor, yo sacrificio no quiero, yo quiero obediencia. Y lo que me encanta es que, mire, por ejemplo, cuando Dios te llama, aunque el mismo diablo se atraviese, ya lo que Dios predestinó así es. Porque vea, eh, David era un jovencito que ni aun sus hermanos ni su padre lo tenían en alta estima. ¿Me entienden? Sí. O sea, hay siervos de Jehová que en su propia familia no creen en su ministerio. Hay siervos de Jehová que son despreciados en su misma iglesia, pero dice la palabra que qué profeta tiene honra en su propia tierra si sus hermanos de Jesús no creían ni en él. El mismo Jesús. Imagínense, pero es Dios, es Él nuevamente, es Él, no nosotros. Ujú. Y a Dios no le dice, ¿sabe qué es este? Él escoge a su siervo. Y díganle lo contrario, Él es el Dios del Todopoderoso y Él Ajá. decide qué hacer. Entonces, miramos que va el profeta Samuel a casa de Isaí y dice Isaí, este, este, prepara a tus hijos porque Dios, os vamos a ofrecer un sacrificio a Jehová y Jehová se va a glorificar y hoy de tu casa va a salir un rey Ujú. que lo va a ungir Jehová y viene y Isaí prepara a todos sus hijos, Eliab y luego el otro, hombres de guerra, hombres de autoridad, fuertes, musculosos, o sea, Ujú. tenían la personalidad, cumplían con los requisitos físicamente. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando Samuel mira a Eliab, dice, este cumple con todos los requisitos. Este es el nuevo rey de Israel. Ujú. Lo miró fuerte, lo miró hombre de autoridad de guerra. Y dice el Señor, no, lo que ve el hombre físicamente, lo exterior, yo lo desecho, yo veo el corazón. Y pasan todos los hijos y ninguno se halló digno para que tomase el reinado. Ajá. Sin embargo, había un jovencito allá en el campo con las ovejitas que tocaba su flauta, Ujú. su arpa, perdón, Su alfa. y ya había hallado gracia delante de los ojos de Jehová. Dios ya se había escogido un rey. Ujú. Y llama a Dios aquel de lo más vil y de lo menos preciado, dice la Biblia, que Dios nos ha sacado a nosotros. Y llama a David y lo unge.
Y mire, hermana Carmen, aquí hay una gran diferencia. Saúl es ungido con una vasijita Sí. y David es ungido con una redoma que es un cuerno grande lleno de aceite que lo ungió y lo empapó el profeta Samuel. Ajá. La unción de Dios que De Dios la cabeza a los depositó pies. de la cabeza a los pies. Sí. Entonces, entendemos que todas las victorias, todos los logros, el poder, el lugar donde David estaba, fue porque Jehová, el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le hubiera puesto ahí. Así que si tú eres un siervo ungido por Dios y Ujú. que haces esto y lo otro, no te exaltes, no te esponjes como el pavo real. Ajá. Dale la gloria a Dios a donde quiera que tú vayas y Dios te va a exaltar a su debido tiempo. No quieras tú tomar el lugar de Dios. Si eres un cantante, si eres un predicador, si eres un evangelista, si eres un profeta, si eres un apóstol, lo que sea, dale la gloria a Dios y recuerda que el que se humilla, Dios lo exalta, más el que se exalta, Dios lo humilla. Hermana, Amén, amén. vamos a dejar este último tiempo con la Sí, hermana y que ore, y que si ella quiera compartir algo sí, más adelante. Y Dios me lo bendiga, amén. amén. Este, como dice el tema, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Nosotros tenemos que dejar, ¿verdad? Que Dios se manifieste en todo tiempo, pero reconociendo que Él es el que lo hace. Y inmediatamente nosotros obedezcamos, ¿verdad? Ese llamado y prediquemos, o sea, lo que el Señor nos quiera utilizar bajo los dones del Espíritu. Sepamos que inmediatamente terminemos de hacer lo que Dios nos manda hacer, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios porque Dios es quien lo hace. Amén. Así que te hemos traído tres varones de Dios, tres siervos de Dios, los cuales humanamente también tuvieron sus dificultades y no eran perfectos, pero supieron darle la gloria a Dios, supieron valorizar que ellos eran simplemente siervos inútiles, siervos inútiles, como dice la palabra. Y entonces la gloria siempre ha sido del Señor. Así que gracias, Rodríguez, hermano Rodríguez, que nos estamos en Ohio. Este, le doy las gracias al Señor, así que vamos a orar para nosotros despedir. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra Jesús. y orar también. Esto es grande, estos mensajes son hermosos. Dios me los bendiga en el lugar donde se encuentren. Gracias al Señor que pudimos estar por medio de esta sintonía, por medio de este canal, por medio de estas plataformas de bendición que Dios nos ha permitido. Vamos a orar para que darle gracias al Señor por el tiempo que nos ha permitido compartir con ustedes y orar por los siervos del Altísimo que están pasando una adversidad o tal vez están, como el pueblo de Israel, claudicando en sus pensamientos, Ujú. están entre dos pensamientos o muchas veces confundidos por alguna situación que ha pasado. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias Santo en esta hora, Jesús, amado Dios, porque poderoso usted, eres Señor, Jesús, nos ha Señor amado permitido estar a Padre. través de este canal, Gracias, Señor, a mi través Dios de esta amado emisora, a Padre, través de esta Santo Jesús, plataforma, Señor, de Facebook, Santo y YouTube. poderoso eres tú, Gracias, Padre. Señor, por la bendición que usted nos da, amado Dios, de Santo poder y ser de poderoso eres bendición tú, a este Padre. pueblo, amado Dios. Gracias por la Glorifícate vida de de lo nuestra que hermana hemos Carmen, hablado, tu Padre, sierva, Dios Señor, mío, que ha Padre, hablado a en través de el sus nombre labios, amado poderoso de tu Dios, en esta Padre, en el hora. nombre de Te Jesús, damos Padre. gracias y la gloria es Gracias, para ti, Jesús, Señor. La Santo, en este alabanza sean tiempo. para ti, amado Amén, sí, Dios. Señor. Toda altivez, todo Gloria a aquello, Dios, Señor, Santo. toda vanagloria en el nombre de Jesús sea cortada, Santo Señor en el amado. nombre de La Jesús, Padre. alabanza y toda la Gracias, adoración, tú eres Jesús. el único digno Sí, de amén, recibir toda la amado gloria, Padre. Padre. En el nombre Gracias por poderoso esta de palabra Jesús, que usted nos ha Santo Jesús. bendecido grandemente, que Gracias, primero ha Jesús. hablado a nuestra mente, a nuestro Amén. corazón y Santo después a Jesús. nuestros hermanos, Señor, a Gracias, través de Padre. nuestros labios. Santo Bendecimos a Padre. todos los hermanos que están, Glorifícate Señor, en en nuestra diferentes especial, lugares del Padre. mundo, en diferentes Santo países, Jesús. hermanos que están dentro y fuera de los Estados Unidos. Gracias, Señor, por Santo estos Jesús, siervos y Santo siervas que usted ha Jesús. levantado, por estos Poderoso eres ministros, tu por estos Padre. jóvenes. Eres tu Señor, que usted tiene Padre propósitos especial, y grandes Padre. en ellos, amado En el Dios. nombre Bendícelos poderoso de
que sea el Espíritu de Dios dándoles en su vida cada día el Gracias, mi respaldo Dios por los amado. evangelistas, los Perdóname. pastores, los Sí, profetas, mi Dios apóstoles, amado, todos los Padre. siervos que Y Dios ha todos aquellos levantado, humildes que del en ningún Señor momento amado, se Padre. dejen Que tú engañar te por glorifiques el en la enemigo, Señor, bendición, Padre. y que ellos quieran Prospera la robarte la bendición. gloria, amado Dios. Sea En usted el nombre bendiciendo a esos poderoso de siervos Jesús. en el nombre Nombre de Jesús. maravilloso de Jesús, que Amén. es sobre todo nombre. Gracias. Amén. Así que gracias, mis hermanos, nos Gracias. despedimos. Hasta la Amén. próxima y Dios me lo bendiga. Gloria a Dios Jesucristo. te Amén. bendiga. Esta fue su hermana Carmen Sara Rubelte del programa Orientando la Familia. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.